Hola, muy buenas tardes o buenos días. Les agradezco muchísimo a todos ustedes la atención. Le agradezco especialmente a la Fundación Lehman la invitación. Les pido una gran disculpa por presentar esto no en portugués, sino en español, y les pido una segunda disculpa por no poder acompañarlos. Mi nombre es Rafael de Hoyos y soy socio fundador de una organización pequeña, pero espero relevante en México, que se dedica a la difusión de datos y evidencia para el diseño de política educativa. Esta fundación se llama Saber, y también soy el coordinador del portafolio que tiene el Banco Mundial en Desarrollo Humano. Desarrollo humano incluye educación, salud y protección social en los países de la Unión Europea. Y hoy, por los siguientes 15, 20 minutos, les voy a hablar de los grandes retos que enfrentamos en educación, no solo en Brasil, sino en toda América Latina. Estos retos que están relacionados con algunos de los problemas que no hemos podido resolver en los últimos años en América Latina, problemas relacionados con la desigualdad y la pobreza, y estos se acumulan a nuevos retos relacionados con el cambio tecnológico, el cambio climático también, y todos estos retos están relacionados con la educación. Es decir, la solución para todos estos retos es una solución que pasa por mejorar nuestros sistemas educativos, y eso es de lo que los voy a tratar de convencer en los próximos 15 minutos. Empiezo con la motivación, que, como ya se los adelanté, está relacionado con el futuro que nos espera, el futuro que ya está llegando, y que si uno voltea a ver qué es lo que sucedió en los últimos 20 años en términos de el uso de tecnologías en los procesos productivos, este uso de tecnología ha estado empujando fuera del mercado laboral a mano de obra, sobre todo mano de obra poco calificada. Es decir, la tecnología se complementa con la educación, con las habilidades, con las competencias que no todos los trabajadores en América Latina tienen estas competencias y estas habilidades, y los que no las tienen, cada vez más será difícil para ellos insertarse en el mercado laboral. El otro gran reto que tenemos por los próximos 20, 30, 40 años es el cambio climático y reducir las emisiones de gas. Hoy por hoy, la temperatura promedio en el mundo está 1.5 grados por encima de lo que estaba en su long-term trend, o el patrón o el promedio de largo plazo. Y ahora lo que estamos debatiendo es cómo podemos parar ese incremento del cambio climático, del calentamiento global. Y esto implica también una transformación de los procesos productivos, y esta transformación de los procesos productivos, la evidencia más reciente que tenemos es que también se complementa con habilidades, con competencias, y otra vez eso quiere decir que en el futuro no tan lejano, aquellos que no tengan estas habilidades no van a tener una tarea sencilla si se quieren insertar al mercado laboral. Entonces, la pregunta que voy a estar tratando de responder en los próximos minutos es: ¿le estamos dejando a nuestros niños y jóvenes en América Latina las herramientas, los conocimientos necesarios para enfrentar estos retos? Y como verán, la respuesta corta a esto es no. Mi charla tiene tres grandes secciones. La primera es hablar un poco de algo que seguramente todos ustedes tienen ya en mente, pero son los beneficios asociados a la educación y lo que reveló la pandemia del COVID-19 en torno a la prioridad que le da el latinoamericano promedio a la educación. Lejos de lo que puede declarar el latinoamericano, la pandemia reveló cuál es la verdadera prioridad que le dan las familias en América Latina a la educación. Lo segundo está relacionado con esos viejos problemas y los nuevos retos
y cómo estos se están acumulando para poner o plantear un panorama todavía más complejo para la región. Y lo tercero habla de, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer ante estos grandes retos? Empiezo con la primera parte. Los grandes beneficios relacionados con la educación, y estos pueden ser separados a grandes rasgos. Si uno analiza la literatura, los últimos 20, 15 años de producción científica, uno puede identificar que hay evidencia que la educación tiene beneficios económicos, mejora los ingresos, mejora la empleabilidad. Estos beneficios económicos en el plano individual también tienen su contraparte en el plano colectivo, es decir, más educación está relacionado con mayor crecimiento económico de largo plazo, mayor movilidad social, menor desigualdad del ingreso, pero los beneficios de la educación no se restringen al plano económico y también están relacionados con mayor salud, mayor agencia o tomar decisiones con mayor libertad e información, mayor participación democrática y cohesión social. Todo esto está resumido en un reporte que publicamos en el Banco Mundial en el 2018, el World Development Report. Si uno analiza lo que pasó en los últimos 2 años en el mundo en términos de las medidas que se llevaron a cabo para contrarrestar la infección del COVID, una de las medidas más importantes fue el cierre de escuelas. Pero este cierre de escuelas, la duración del cierre de escuelas, tuvo una variación importante de región a región y entre las regiones, entre los países, al interior de las regiones, perdón. Y cuando uno ve cuál es la región del mundo que dejó más días las escuelas cerradas, esa es la región de América Latina. 92 días por encima del promedio a nivel global. Y uno puede decir, bueno, a lo mejor esto está relacionado con el ingreso per cápita de América Latina, que es ligeramente inferior al del promedio global, o a lo mejor está relacionado con la desigualdad, que es la más grande de todo el mundo, la desigualdad del ingreso. A lo mejor está relacionado con la falta de capacidad de los sistemas de salud. Y lo que encuentro en un artículo que publiqué el año pasado es que si uno pone todos estos elementos y otros más en un modelo estadístico, no alcanzamos a explicar por qué los tomadores de decisión en América Latina dejaron las escuelas cerradas. Uno tiende a especular que dejaron las escuelas cerradas por más días versus lo que sucedió en otros países del mundo, simple y sencillamente porque no había una exigencia ciudadana que presionara a los tomadores de decisión para abrir las escuelas. Y mientras no había esa presión, pues bueno, lo más sencillo era mantener las escuelas cerradas. Por otro lado, por lo menos en algunos países de América Latina sí se abrieron bares antes que se abrieron las escuelas, se abrieron restaurantes, inclusive se abrió el estadio de mi equipo de fútbol de los Tigres de Monterrey, se abrió antes que las escuelas en Monterrey. Lo cual en los hechos, esto que llaman los economistas las preferencias reveladas, lo que revela la pandemia del COVID es que las familias en América Latina toleran este tipo de decisiones porque en el fondo no estamos priorizando a la educación, no estamos absorbiendo, no estamos interiorizando todos los costos asociados a mantener las escuelas cerradas. Esa fue la primera parte de la presentación. Paso a la segunda parte, esto que llamo viejos problemas y nuevos retos. Y aquí les quiero dejar 3 números que son 3 números muy preocupantes: 50%, 60% y 70%. Y ahora los voy a explicar y van a, espero coincidir conmigo en que son números muy preocupantes. Hace unos minutos, cuando les contaba de todos los beneficios económicos, no económicos, individuales y sociales asociados a la educación, me faltó decirle que la literatura o la evidencia científica es muy clara al demostrar que todos estos beneficios se dan
sí y solo si los niños y los jóvenes aprenden mientras están en la escuela. Es decir, no es una cuestión de pasar tiempo en el aula, es una cuestión de aprender durante nuestro paso por las aulas. Es decir, no es una cuestión de tener más cobertura, eso ayuda y eso es una condición necesaria, pero la condición suficiente es que haya aprendizajes. Y el problema es que en América Latina, de acuerdo a las pruebas estandarizadas internacionales y nacionales, el 50% de los alumnos, es decir, 1 de cada 2 alumnos, va al sistema educativo en América Latina y no aprende. ¿No aprende qué? No aprende lo mínimo necesario. No aprende a comprender textos. No aprende a utilizar operaciones matemáticas para resolver problemas cotidianos. Con esta falta de habilidades fundacionales, nuestros niños y jóvenes no son capaces de comprender el mundo que les rodea, tampoco son capaces de incorporar en los procesos productivos las nuevas tecnologías y ya ni hablemos de su capacidad para innovar, lo que está en el fondo del desarrollo económico de largo plazo, la innovación. Entonces, ese es el primer número que debería de preocuparnos. 50% de los niños en América Latina están en el sistema educativo, pero no aprenden. ¿Y cómo llegamos a esto? Bueno, no es fortuito, no es un producto del azar. Las grandes desigualdades que hay en América Latina empiezan desde los primeros días en que nacemos, y aquí lo que estoy presentando en esta lámina son las conexiones neuronales de un infante sin carencias en la parte superior de la lámina versus un infante con carencias agudas, lo que se conoce en inglés como stunted, es decir, tienen bajo peso y baja talla para su edad. Y lo que uno puede ver clarísimamente es que el infante que padece de estas carencias agudas ya tiene un déficit físico para poder aprender una vez que este infante entra al sistema educativo. Y lo que hacemos en América Latina, en la mayoría de los países, es que este infante que nace con carencias agudas en un contexto de pobreza, en un contexto donde los padres tienen baja escolaridad, estos infantes, estos niños pequeños, tienden a ir a las escuelas más pobres de nuestros sistemas educativos. Entonces, la diferencia que hay entre el niño que nació sin este contexto de pobreza y el niño que nació en condición de pobreza es que se exacerban durante la trayectoria educativa de los dos niños, y el niño que nació en pobreza, que va a ir a una escuela donde no tienen las condiciones mínimas necesarias, donde los maestros a lo mejor no se presentan todos los días, donde los maestros cuando se presentan no tienen las habilidades mínimas necesarias, este niño tiene una probabilidad altísima de que cuando llegue a la secundaria vaya a abandonar el sistema educativo, entra al mercado laboral a un trabajo precario que paga un ingreso muy bajo, quizá por debajo de la línea de la pobreza, y el resultado de todo esto es la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Y esta foto que estoy compartiendo con ustedes no es Photoshop, es un barrio digamos, acomodado en la parte derecha de la lámina en la Ciudad de México, junto a un barrio de muy escasos recursos. Y esta desigualdad se va transmitiendo de generación en generación, en gran parte porque los sistemas educativos de la región no funcionan, no rompen ese ciclo intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. Segundo gran cifra, o la segunda cifra que debería ser producto de preocupación entre los latinoamericanos, es 60%. Esto lo que nos está diciendo es que nuestro motor productivo, dadas las condiciones en las que nuestros niños acceden a la salud y a la educación, está pronosticado a estar trabajando a un 60% de su potencial. Esto es en gran medida porque el 50%
de nuestros niños no están aprendiendo no están adquiriendo las habilidades mínimas necesarias o no están adquiriendo los aprendizajes fundacionales, es decir, comprensión lectora y matemáticas básicas para ser productivos el día de mañana. Eso se va a traducir a lo que hemos estado padeciendo en América Latina en los últimos 20 años y es una muy baja tasa de crecimiento económico. Esta tasa de crecimiento económico per cápita en muchos de los países de América Latina, pues es lo que está detrás de esa falta de reducción de pobreza y esa falta de reducción de la desigualdad. Y todo esto era antes de la pandemia. El 50% de nuestros niños que no aprendían, el 60% de productividad potencial, es decir, el 40% de productividad perdida, era antes de la pandemia. Y si algo nos dejó la pandemia, es un montón de falta de aprendizajes. ¿Por qué? Porque nuestros niños, los latinoamericanos, fueron los que más días perdieron en el mundo en términos de clases, por la decisión que tomaron los tomadores de decisiones. Y este alto número de clases perdidas se traduce en aprendizajes perdidos, como se presenta en esta gráfica. Estoy presentando el aprendizaje de acuerdo a varios estudios recopilados recientemente. El promedio entre los países que reportan esta pérdida de aprendizaje es de 0.15 desviaciones estándar, o más o menos lo que un niño aprende en medio año de formación escolar, pero el impacto en México y en Brasil es mucho más alto, es de 0.30 desvíos estándar, 0.35 desviaciones estándar en el caso de México, y esto es lo que aprende un niño en más de un año de educación formal. Eso nos lleva al último número, 70%, que es el estimado que tiene el Banco Mundial. Después de la pandemia en América Latina, estimamos que el 70% de los niños ahora están escolarizados, pero no aprenden. Es decir, pasamos del 50 al 70% en muy poco tiempo, en gran medida relacionado con la pandemia. Llegamos a la tercera y última parte de la presentación. ¿Qué podemos hacer para abordar estos grandes retos? 50, 60 y 70%. Mis recomendaciones están basadas en una publicación del Banco Mundial de hace un par de años, que el Banco Mundial formó este panel para identificar cuáles son las intervenciones más costo efectivas, que han demostrado su efectividad con evaluaciones rigurosas, y las voy a tratar de resumir este reporte en una sola lámina. Primero, información. ¿Información sobre qué? La información, cuando uno le provee información a los alumnos y a sus familias sobre los retornos o los beneficios económicos asociados a la educación, eso en sí mismo tiene un impacto positivo sobre la retención escolar y sobre los aprendizajes a través de un mayor esfuerzo que ponen los niños y los jóvenes. El otro gran rubro en el caso de la información es la información sobre los resultados de pruebas estandarizadas. El proveer a las escuelas información sobre en dónde están cada uno de sus alumnos en términos de las pruebas estandarizadas, en términos de los aprendizajes fundacionales, español o portugués y matemáticas. Eso en sí mismo es capaz de detonar cambios importantes al interior de la escuela, como se ha visto en infinidad de casos en América Latina. Yo estuve involucrado en el caso de La Rioja, en Argentina. El caso de Sobral es otro caso muy bien conocido, en donde hacen un buen uso formativo de los resultados de las pruebas estandarizadas para detonar mejoras al interior de las escuelas. El otro gran rubro tiene que ver con una de las intervenciones
más evaluadas en educación y es el desarrollo infantil temprano. Y aquí hay dos grandes literaturas o dos grandes temáticas dentro del rubro de educación infantil temprano. Está el de la primera infancia, que son intervenciones que no solamente son educativas, son intervenciones que involucran también salud, información sobre la importancia de la lactancia materna, algunos materiales pedagógicos, mucha capacitación a los padres de familia para que sepan cómo tratar a los recién nacidos y hasta los 3 años de edad. Y ahí hay muchísima evidencia que muestran la efectividad de estas intervenciones. La otra es el preescolar. El preescolar también, cuando cumple con un mínimo de calidad, ha estado asociado a esto que se conoce como school readiness, o la capacidad que tienen los niños para aprovechar su trayectoria en la primaria. Lo otro es el rubro, el factor dentro de la función de producción de los aprendizajes más importantes dentro del sistema educativo son los docentes. Y hay evidencia amplísima que demuestra que la selección basado en criterios transparentes, basado en un concurso de oposición, la selección de estos docentes es importante, que haya un curso de inducción, porque sabemos que los 2-3 primeros años de la docencia son fundamentales para determinar el resto de la carrera de los docentes y su efectividad, la formación continua de los docentes y luego la promoción basada en el mérito. Por último, la enseñanza adecuada al nivel de cada uno de los alumnos es el cuarto rubro, y me voy a mover tantito para que salga completamente la información. Entonces, la enseñanza adecuada al nivel quiere decir que cada uno de nuestros alumnos tiene distintos pasos para aprender. También hay muchos de los alumnos que, por la gran desigualdad que hay en América Latina, tienen distintas capacidades para aprender. Y cuando un alumno está, por ejemplo, en 4º grado, no necesariamente está en el nivel que debería estar dado su grado. Y entonces lo que ha demostrado la evidencia más reciente es que se puede utilizar las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, para poder enseñar de una manera personalizada a estos alumnos que tienen cierto rezago. También hay el uso de tutorías en grupos pequeños para poder adecuar el nivel de instrucción a el nivel de competencias de estos grupos pequeños. Y eso es muy importante, sobre todo después de lo que vimos en el COVID, en la pandemia del COVID-19. Ha habido un incremento de la falta de aprendizajes y muchas de las soluciones que hemos recomendado desde el Banco Mundial están relacionadas con lo que se conoce en inglés como teaching at the right level. Y con esto concluyo, el uso de evidencia no es suficiente. Tenemos que priorizar como sociedad la educación. Tenemos que tratar la falta de aprendizajes, ese 50% que se transformó en 70% debido a la pandemia, como lo que es una gran tragedia individual, es una gran tragedia social. La tragedia social simplemente se va a manifestar en el futuro, cuando nuestra productividad no crezca, cuando no haya crecimiento económico, cuando la desigualdad siga tan alta como ha estado en los últimos años, cuando no haya reducción de la pobreza. Además de ser una muy mala política económica, la falta de aprendizajes, es una gran injusticia para los menos favorecidos, que la educación es de los pocos mecanismos que hoy por hoy existen en América Latina, en una región tan desigual, para que un niño que nace en hogar pobre pueda salir de esa condición. Lo segundo es que tenemos que identificar un cúmulo de principios irrenunciables. Por ejemplo, un principio que me parece debería ser irrenunciable es que no
puede haber niños, infantes, niños pequeños en América Latina que no tengan acceso a un programa de desarrollo infantil temprano, que les garantice la primera infancia, que les garantice el acceso a la nutrición, a material pedagógico, a el contexto adecuado para que puedan desarrollarse cognitiva, física y emocionalmente como deben. Lo tercero es que el financiamiento adecuado es una condición necesaria como el compromiso político, porque una de las grandes problemáticas en América Latina es que no le damos continuidad a la política educativa. Y la política educativa, cuando está bien diseñada, cuando tiene el financiamiento y el apoyo político adecuado, aún en esas condiciones necesita de continuidad para poder llegar a una escala nacional, para poder explotar todos sus beneficios. Y uno de los mejores ejemplos de esta continuidad es el caso de Sobral. Los dejo con estas reflexiones finales de cómo nuestros grandes retos que no hemos podido resolver en gran parte porque no hemos construido un sistema educativo que promueva la movilidad social, se unen a estos grandes retos que vamos a enfrentar como humanidad en los próximos 30 años, la tecnología, el cambio climático y cómo debemos de darle a nuestros niños y jóvenes hoy las herramientas necesarias para que enfrenten estos retos. Les agradezco muchísimo su atención. Otra vez una gran disculpa no poder estar con ustedes y si tienen alguna duda, algún comentario, me pueden escribir en mis redes sociales. Muchísimas gracias.